Apóstrofe de posesión es el tema que el día de hoy voy a explicar en este video, y es que este tema resulta ser bastante útil cuando tú quieres o quieras expresar que alguien posee algo. Cabe mencionar también que este es un tema que se confunde bastante con el uso de el verbo to be, ya saben, por lo del apóstrofe y la S, pero también es un tema que se confunde para crear palabras en singular, ya saben, por la terminación en S. Sin embargo, nada de eso es correcto. Y el día de hoy vamos a ver cómo identificar cuando ese apóstrofe y esa S pues es posesión y no es el verbo to be, o mucho menos pues una oración o una palabra en plural. Bueno, regla número 1. Nosotros vamos a utilizar el apóstrofe y la S con palabras en singular. Por ejemplo, ustedes aquí van a poder ver my father, que es singular, the bus, que es el autobús, Anna, que es una persona, y James, que es otra persona. Asimismo, todas estas oraciones hacen referencia o tienen un objeto, en este caso la casa, el motor, en este caso el objeto sería el marido y el hijo. Entonces, para utilizar este tema, pues lo único que me pide la primera regla es poner un apóstrofe y una S. ¿Cómo lo tengo que leer? Ahí viene lo importante de este tema, saber leer esto, ¿sale? Yo voy a leerlo de la siguiente manera, de aquí para acá. La casa de mi papá, la casa de mi papá. Así lo voy a leer. No puedo leerlo con el is como si fuera verbo to be, porque si lo leo así no tendría sentido. Mi papá es casa, ¿sale? Entonces, para descubrir que estamos haciendo uso del apóstrofe de posesión, tiene que ver o tienen que utilizar la lectura. La lectura les va a dar la clave para que ustedes puedan determinar si es verbo to be o apóstrofe de posesión. Bueno, siguiente ejemplo. Lo mismo hacemos, agregamos apóstrofe y agregamos otra S. El motor del autobús. El motor del autobús. Una vez más, estamos expresando la posesión. Asimismo, y con el siguiente ejemplo, vamos a hacer lo mismo. El esposo de Ana. El esposo de Ana. Entonces, es importante mencionar también que cuando nosotros nos topemos nombres que terminan en S, como Andrés, Carlos, Luis, o en este caso James, yo lo único que podría hacer es agregar lo que es el apóstrofe. ¿Y cómo lo voy a leer? Lo voy a leer de la misma manera. El hijo de James. El hijo de James. Sin embargo, y como son nombres o como es un nombre que termina en S, yo también podría aplicar la regla que apliqué con todas las demás palabras. Y se va a leer exactamente igual. El hijo de James. De cualquier manera, es importante mencionar que con los nombres que terminan en S, que quede claro que no son nombres que hacen referencia a plural, no, así se escriben. Con estos nombres, como Carlos, James, Andrés, nosotros vamos a poder utilizar ambas fórmulas o ambas reglas, ¿vale? La del apóstrofe únicamente o la del apóstrofe con la S, ¿ok? Bueno, siguiente regla. Con palabras plurales hay que tener cuidado porque no todas las palabras que terminan en S son plurales. Por ejemplo, esta de boss pues no es plural. Sin embargo, dogs, perros, aquí esta palabra sí es plural. Y cuando nosotros nos topemos con una palabra en plural, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agregamos nuestro apóstrofe y listo. Lo vamos a leer de la misma manera, de aquí para acá. La comida de los perros. La comida de los perros. ¿Sale? Es importante mencionar que esta regla la vamos a utilizar con todos los plurales que son regulares. Acuérdense que los plurales regulares terminan todos con S. Pero también vamos a tener plurales irregulares. Son aquellas palabras que hacen referencia a pluralidad, a varias cosas, pero que no terminan con S. En este caso, children. Children es una palabra plural irregular. Por lo tanto, aquí sí tengo que poner mi apóstrofe y la S.
Ujú. Y lo voy a leer de la siguiente manera. Los juegos de los niños. Los juegos de los niños. Ujú. Ok. Cabe mencionar también que otra regla importante del apóstrofe de posesión es que nosotros lo vamos a utilizar para hacer referencia a propiedad separada, pero también a la copropiedad. Es decir, cuando una cosa es propiedad pues, de dos personas o más, en copropiedad, ¿vale? Y en propiedad separada, bueno, pues vamos a ver cómo funciona eso. Dice, Eric y Alberto, entonces aquí, como estoy hablando de propiedades separadas, tengo que poner apóstrofe y la S. Apóstrofe y la S. Dice, Eric's and Alberto's schools are nice. Entonces digo, las escuelas de Alberto y de Eric son bonitas. Estoy diciendo, en otras palabras, que la escuela de Alberto y que la escuela de Eric, las cuales son diferentes, ambas son bonitas. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de copropiedad, lo que tengo que hacer yo aquí es agregar el apóstrofe y la S a la segunda persona. Y entonces aquí también vamos a hablar de propiedad, pero el sentido es diferente. Veamos, la escuela de Alberto y Eric, o sea, estoy dando a entender que los dos van en la misma escuela. Otra cosa importante también es definitivamente el verbo to be. Aquí también el verbo to be nos está dando la pauta para que nosotros obviamente deduzcamos que acá arriba son dos escuelas diferentes y que aquí es una misma escuela. Bueno, esa sería la forma para que nosotros hablemos de propiedades separadas y propiedades, o bueno, en una propiedad que es de dos personas. Ok, otra regla que también tenemos es aquí, es la de doble, dos sustantivos seguidos. O sea, ¿cómo funciona esto? Bueno, dice, the stores manager. Voy a hacer esto. Este es un sustantivo y este es otro sustantivo. Los dos están utilizando lo que es el apóstrofe de posesión. Y entonces lo leemos. Dice, bueno, aquí es una I. Dice, no se vaya a confundir con M, no es M. Voy a borrar aquí tantito. Dice, la sobrina del gerente de la tienda, la sobrina del gerente de la tienda. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que el gerente tiene una sobrina y que ese gerente trabaja en la tienda. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, la sobrina del gerente de la tienda es bastante atractiva. Y como ustedes pueden ver, estoy manejando el apóstrofe de posesión dos veces seguido y no hay problema. Ok, siguiente ejemplo. My friend, parents. Estoy haciendo referencia a un singular, a un sustantivo, a una palabra que está en singular. Por eso aplico o uso el apóstrofe y la S, y posteriormente estoy haciendo uso de lo que es una palabra en plural regular. Por lo tanto, nada más tengo que escribir el puro apóstrofe y listo. Se lee de la siguiente manera: la casa de los padres de mi amigo, la casa de los padres de mi amigo. Bueno, ese sería pues el ejemplo de cómo utilizar estas dos palabras, utilizando el apóstrofe con S, y en la siguiente o en la segunda palabra pues solamente el puro apóstrofe. Y bueno, también nosotros vamos a poder utilizar el apóstrofe de posesión cuando nosotros hagamos uso de un gerundio. Es decir, the stores closing was due to low sales. Dice, el cierre de la tienda, fue debido a bajas ventas. Entonces aquí, cuando nosotros tengamos o nuestra oración nos pida escribir un verbo delante de una posesión o de un apóstrofe de posesión, ese verbo debe de ir en ing, como aquí está. Posteriormente, el siguiente ejercicio dice,
El grito es plural, es una palabra en plural, por lo tanto tengo que escribir solamente el apóstrofe y listo. El grito de los niños, el grito de los niños o de los chicos. Y bueno, pues básicamente esos son los usos de lo que es el apóstrofe de posesión. Cabe mencionar también que pues es un tema que también se confunde con el presente simple cuando los estudiantes quieren escribir, por ejemplo, ella trabaja, ¿no? She works y hacen esto. No, eso no es, eso no está bien, eso no es correcto. Sí tenemos que manejar esa S, pero es sin apóstrofe. Y bueno, pues básicamente esto sería la explicación de lo que es este tema. En la descripción les voy a dejar algunos links para que sigan con la práctica de este tema. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Pues ahí les encargo su like y su suscripción, ¿vale? Que de verdad me ayudaría mucho para seguir creciendo. Cuídense mucho, nos estamos viendo hasta el próximo video. Bye.